Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y el mundo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, recordándoles todas las formas que tienen no solo de escucharnos, sino también de compartir con nosotros sus opiniones, porque estamos transmitiendo en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet a través de monumental.co.cr, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, donde por su nombre lo indica, estamos en vivo también. Nos pueden hablar a través del 89935935, que es nuestra plataforma de WhatsApp, y en Twitter en @monumentalcr, y también lo pueden hacer en mi Twitter personal, que es @RandallRiveraV. Don Carlos Manuel Rodríguez es hasta hoy el ministro de Ambiente. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muy bien, gracias Randall por la oportunidad de estar aquí en la última tarde en el MINA. No, muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Saludos a Miguel Gamboa, que nos está haciendo el reporte de sintonía desde Punta Arenas, donde hace mucho sol, y a Edwin León, también que nos acompaña, igual que a Marco Vargas, que nos saluda desde Alajuela. Siempre es interesante entrevistar a un ministro, a un jerarca, el último día de su gestión, don Carlos Manuel. Normalmente, aunque usted es un hombre muy directo y muy sincero, los ministros y jerarcas que tienen toda la gestión por delante tienden a ser muy prudentes. Usted no tendrá que preocuparse esta tarde, dichosamente, de si dice algo que le pueda generar alguna represalia en el gobierno, pues ya no tiene caso, porque esta medianoche quedará fuera del ministerio. ¿Se siente más libre, don Carlos Manuel? Bueno, no necesariamente, porque como usted lo dice, don Randall, pues yo siempre he comentado y he afrontado la realidad política muy directamente, muy francamente, sin tener que ocultar cosas. Hay cosas en donde políticamente uno, como gobierno y en el ministerio, uno tiene debilidades y uno tiene que tener cierta habilidad política para manejar las cosas en el contexto de mucha transparencia y en el contexto de redes sociales y de opiniones de gente que hacen que la cosa sea muy, muy difícil, porque pues a veces la verdad o la veracidad en la información y el manejo de los datos no es correcta. Entonces uno siempre está como contra la pared, que es algo muy interesante que el país haya cambiado tan rápido con este tema, donde el control político ha variado muchísimo, es muy, muy diferente a como era en el pasado, donde pues el interés del control político no cambia, pero la fuente de información, la evidencia y los datos pues hacen que el control político sea totalmente cosmético, muy político, en donde pues se parten de información o de premisas que no son correctas, y que pues en ese contexto hace que la vida de un ministro en este caso sea mucho más compleja, ya que se parte de, como le digo, de un control político que no solamente hacen las otras fuerzas políticas o los medios de prensa, que tradicionalmente son los que han hecho esto, sino también la ciudadanía, y muchas veces pues es evidente que uno de los grandes retos es el tema de la veracidad de la información y los datos en un contexto de noticias falsas y noticias totalmente ciertas, donde también existe además un poco de morbo hacia lo negativo y no a lo positivo. En ese contexto no es fácil la tarea en gobierno. Usted tiene la ventaja o desventaja, don Carlos Manuel, no sé, de haber sido ministro hace 20 años, bueno, menos de 20 años, no, sí, anda por los 20 años, ¿verdad? De haber ocupado la primera cartera del MINAE y ser ministro 20 años después. La diferencia que usted nota entonces, para entenderle bien su argumentación, es que hoy el control político se basa en rumores, se basa en manifestaciones en redes sociales y en evidencia científica, don Carlos Manuel. Bueno, en gran mayoría, o sea, en eso es lo que ha cambiado, no es exclusivamente, sigue habiendo un control político que me parece que está conforme a las reglas de la política, de la ética, del respeto y de la moralidad, ¿no? Y eso es posiblemente
lo más. Lo que le comentaba es que hoy día es mucho más complejo una gestión política cuando uno vive atendiendo ese control político de las redes sociales y de otros, en un contexto donde pues la veracidad y el respeto a la gente ha decaído muchísimo, pero muchísimo, tremendamente, ¿verdad? Y podemos hablar de crucitas, ojalá hablemos mucho de crucitas porque... No, vamos a hablar mucho, te lo seguro, pero quiero saber a qué se refiere, si es a los ataques que ha recibido de diputados, por ejemplo, en las últimas semanas. No, mire, sí, aparte de eso, que esos son las reglas normales del juego y que yo pueda cuestionar la evidencia y los datos de los diputados, pues eso es lo normal con diputados, pero en el entorno político en general la cosa es muy, muy difícil, ¿verdad? El poder yo tener una discusión con el tema crucitas o cualquier otro tema que sea objetivo, basado en datos, en evidencia, en reportes, es complicadísimo, porque ya existe un posicionamiento sobre una situación X o Y que hace que sea prácticamente imposible el tener esa discusión, porque hay una presunción de que los políticos somos corruptos y que mentimos y que queremos ocultar la realidad. En ese contexto, el control político hoy es mucho más difícil que lo que era hace 20 años. Ese es mi argumento. Ya casi vamos a entrar al tema de crucitas, don Carlos Manuel, pero usted entró como una cuota PUSC al gobierno de unidad nacional que se había planteado. De hecho, le quiero contar hoy que en el último día de su gestión, que cuando Noticia Monumental anunció la salida de varios ministros hace un par de meses, entre ellos don Luis Adrián Salazar, por ejemplo, que también es cuota PUSC, a mí me dijeron, también se va el ministro de Ambiente. Y yo dije, claro, están fumigando, si me permite la palabra, están fumigando a todos los PUSC. Resulta que después logré confirmar, ya cuando se hizo pública la noticia, don Carlos Manuel, que usted renunciaba para ocupar, o sea, renunciaba, digamos, a plazo para ocupar un cargo internacional, pero se ha ido apagando la cuota PUSC dentro del gobierno de la República. ¿Qué le parece? Bueno, es evidente que han habido cambios importantes en la conformación del Consejo de Gobierno y en esa estructura de gobierno de unidad nacional, aun cuando el norte no cambia. Y ese norte está claramente determinado desde el principio de esta administración, que tenía que ver muchísimo con tomar decisiones que no se habían tomado a lo largo de muchos años en el país, particularmente en el tema de sanear las finanzas públicas, hacer inversión pública, llevar adelante la descarbonización, trabajar en reformas importantes en empleo, en el sector eléctrico, en otra serie de áreas. Esa visión se mantiene con una conformación que no es exactamente la que se inició, que era un gobierno con una mayor representatividad de diferentes partidos políticos. Yo no he visto que el presidente haya cambiado en absoluto en su visión y su compromiso por las tareas por desarrollar, al tener una cuota más baja de esa diversidad partidaria con que se inició en el gobierno. Prácticamente a cero. Digo, ahí está don Rodolfo Méndez Mata, que creo, haciendo, vamos a ver, una revisión muy rápida mental, es la única cuota PUSC que queda en el gobierno. El último era usted, don Carlos. Sí, y también quiero decirle que un gran problema que tuvimos, y yo diría no solo el gobierno, sino como país, es que ese acuerdo político que se reflejó como esa diversidad de partidos a nivel de Consejo de Gobierno, no se cimentó y no se logró desarrollar en la Asamblea Legislativa, aun y cuando tuvimos muchísimo apoyo de muchos diputados en los temas gruesos y difíciles. Aún lo anterior no se manifestó. Debe entenderse, pero eso no ha ayudado a que la gestión del Ejecutivo sea una gestión que haya logrado más objetivos que los que pues nos planteamos al principio. Y ni qué hablar del cambio de reglas con todo esto de la pandemia. Definitivamente eso cambió el panorama muy fuertemente. Don Carlos, pero digamos, lo que pasó, le pregunto porque no sé, ¿usted avisoraba en algún momento quedar fuera del gobierno y ante esa situación buscó el puesto internacional? No, en absoluto. Vamos a ver, dos cosas quiero comentarle.
Uno, todos los ministros entendemos que entrar en un gobierno es como cuando la selección de Costa Rica nombra a su entrenador para empezar el proceso de eliminatorias al Mundial. Todos sabemos que el entrenador escoge a jugadores que empiezan la eliminatoria y esos jugadores no necesariamente llegan a jugar el Mundial. Se van haciendo cambios, se van haciendo ajustes. Todos lo entendemos eso y estamos a la disposición del señor presidente. Así que en cualquier momento, pues la tarea en la cual hemos sido encomendados termina. Ese es el primer tema. El segundo tema es que el GEF, el Fondo Mundial Ambiental, que es a donde voy yo de presidente ahora, es el fondo ambiental más grande del mundo, ayuda a 173 países a financiando acciones para implementar las convenciones ambientales a nivel internacional, y es un fondo con el cual hemos trabajado en Costa Rica desde hace 25 años, los conozco, nos dan donaciones para implementar las convenciones, y cuando el puesto de la señora japonesa, presidenta del GEF, queda vacante, a mí ella me llama y me dice, bueno, yo soy un candidato idóneo, yo le di, eso fue en enero, yo le digo a ella, me es muy difícil, y yo estoy en la amistad del gobierno y yo tengo un compromiso con el presidente, y bueno, ella insistió y yo apliqué sin tener esa aspiración, porque nunca ha quedado un representante de un país en vías de desarrollo, siempre queda un representante de Estados Unidos, Canadá o de Europa, que son los donantes al fondo. Los donantes tienen 2 votos sobre los países que reciben recursos. Yo apliqué en enero y me desentendí el tema, y a final de febrero me dijeron, bueno, hay 106 candidatos, ya pasó usted a la lista de 20. Cuando llegué a la lista de 20 me pusieron una serie de tareas, escriba cuáles son, y yo lo hice, y después pasé a la lista de 6 y después a la lista de 3. Cada vez fui tomando, por supuesto, más en serio el proceso. Yo nunca le compartí esto al señor presidente ni a ningún ministro, no hablé con el canciller, esto es una iniciativa que hice solo, y al final gané. Y creo yo que gané por 2 razones. Una, que es muy importante y la tengo claro, porque yo represento a Costa Rica, un país que ha hecho relativamente bien la tarea ambiental y somos un referente internacional. Y 2, porque yo me la jugué muy bien en el proceso y yo soy un técnico en esta tarea. Y logré el apoyo de los europeos, africanos, latinoamericanos y asiáticos, y les gané al final a esos últimos 2 candidatos que eran candidatos de países industrializados, y así fue como fue el proceso. Cuando a mí me anuncian que me escogieron y me escoge un consejo de 32 personas que representan 32 países, mitad países desarrollados y mitad países en vías de desarrollo, yo lo primero que hago es llamar al presidente y le digo, presidente, he sido seleccionado a este puesto, dejaré el gobierno en 3 meses, muchísimas gracias, y ahí tuvimos una conversación personal él y yo, así que así fue el proceso, don Randall. Carlos Manuel, hablemos de crucitas. Decía usted hace un rato que el problema, digamos, de la discusión política en la actualidad es que la gente cree, porque es la imagen preconcebida y alimentada en redes sociales, que los políticos son mentirosos y corruptos. ¿Usted mintió, le pregunto, al señalar en la Asamblea Legislativa que lo que pasa en la mina de Crucitas no es un desastre? No he mentido en absoluto, es más, di mi criterio técnico, y le voy a dar la explicación si usted me permite, don Randall. Por favor. En nuestro campo, pues tenemos una serie de criterios técnicos que se utilizan para calificar una situación en particular. Un desastre ambiental es aquel en donde por la escala o por la irreversibilidad del daño, así se califica. Si por escala o por la irreversibilidad no es lo que pues, podríamos llamar un desastre ambiental, es un problema ambiental. En Crucitas tenemos un problema ambiental que no deja de ser serio, pero no es un desastre ambiental. Desastre ambiental es el que tenemos en el país en el tema de contaminación de agua, sea por agroquímicos, sea por aguas vertidas, sea por desechos sólidos, por plásticos. Ahí la escala y la irreversibilidad, particularmente en la contaminación de acuíferos, o sea, recuperar un acuífero contaminado es prácticamente imposible, o tenemos que tener paciencia geológica para que se pueda restablecer a la vuelta de cientos de miles de años. Entonces, yo lo que hago es poner las cosas en contexto. Estamos hablando de entre 50 y 100 hectáreas afectadas. Por lo tanto, yo he querido hacer énfasis en esa situación. Por supuesto que las imágenes que se sacan en fotografías de hace 2 o 3 años,
pues son muy gráficas y generan un impacto visual, y el costarricense tiene una alta sensibilidad ambiental y se siente mal. Aquí el problema es uno, que técnicamente es un problema serio ambiental, y yo quisiera, si puedo, tal vez explicar en qué consiste ese problema. Ya hay varios reportes, y cualquier persona interesada en el tema coge los reportes de los daños ambientales, se da cuenta que no es un desastre. Por lo tanto, no califica técnicamente como un desastre, sino como un problema. Eso lo cogen políticos que quieren guerrear para argumentar que yo quiero minimizar el problema, cuando por el contrario yo quiero reflejar lo que los reportes, particularmente los que ha hecho el SINAC, nos lo indican. El problema es la crítica, don Randall, al gobierno ha sido que no hemos hecho nada en Cruzitas, y eso es incorrecto también. Hoy Cruzitas se encuentra en su situación más baja en términos de actividades ilegales y de presencia de ilegales, y hoy la estructura criminal que existe detrás de la extracción y el comercio de oro ha sido impactada fuertísimamente a través de las actividades que ha hecho el OIJ. Ahora, eso lo ha hecho el OIJ porque está el Ministerio de Seguridad Pública, porque ha estado el MINAE, ha estado la Fiscalía, todos trabajando por 2 años. No es que de un momento a otro al OIJ se le ocurrió hacer una investigación. Ha sido todo un proceso que nosotros en gobierno hemos diseñado. Y el otro argumento, que no es correcto, quisiera aclararlo, no es que el crimen organizado se metió ahí ante el desastre que estaba pasando en Cruzitas. El crimen organizado fue el que propició la invasión de Cruzitas y ha estado ahí desde el día 1. Coja usted la lista de detenidos por el OIJ y ahí va a ver el nombre del administrador de la finca Vigoya, donde se iba a hacer la mina Infinito. Desde el día 1 en la invasión, ellos están metidos propiciando eso. Eso no fue una invasión espontánea de nicaragüenses y de ticos que dijeron vamos a sacar el oro que no vamos a sacar. Eso fue organizado. Y eso fue organizado desde Avangares, y fue organizado por comerciantes del oro, y fue organizado por un montón de gente que han sido impactados. Entonces, a mí me parece que es poco objetiva la crítica política de que no hemos hecho absolutamente nada en Cruzitas, cuando hoy nos encontramos, habían 4.500 personas metidas ahí en mayo del 2018, hoy hay 150 personas, y la estructura criminal que estaba detrás está tremendamente impactada. Ahora, ninguna de las dos cosas que yo pueda calificar como avances en la atención del tema de Cruzitas es sostenible. Ninguna de las dos. Pero es un hecho que hay que reconocerlo, y que si somos objetivos hay que plantear la discusión política que se hace con Cruzitas basado en ese contexto, porque no se vale que diputados sigan poniendo en las redes sociales imágenes de hace 3 años de Cruzitas diciendo que estas pilas son pilas de mercurio, cuando no lo son y son viejas, y ya muchos de los sitios están en una recuperación de su cobertura vegetal. Claro, pero hablemos con nombre, don Carlos, pues hoy dejará de ser ministro en la noche. ¿Quiénes son esos diputados? Porque que recuerde que lo hayan cuestionado fuerte don Roberto Thompson, María Inés Solís, María José Corrales. ¿De quién está hablando? El diputado Fonseca y otros diputados, diputados de Liberación, que pues... Claro, pero ¿de quién está hablando que postea las fotos de hace 3 años? Bueno, el diputado Thompson postea en Twitter una imagen del sector de Finca Vigoya, que le llamamos el pantano, de hace 3 años, donde hay huecos en un pantano llenos de agua y de lluvia, y dice, estas son las pilas de mercurio, induciendo a cualquier persona al error sobre la dimensión y la perspectiva del problema. Entonces, a mí me parece que eso es lo que no se vale. Si aquí hay una intención política de cambiar las cosas o de cubrir las cosas por las decisiones que se tomaron en Cruzitas, pues deberían ser más transparentes. Ok, don Carlos, permítame profundizar en algo. Usted me decía, Randall, desde el día 1 el crimen organizado está metido en esto. Quiero preguntarle, ¿cuándo fue el día 1, don Carlos Manuel? Porque es que yo cubrí como periodista el juicio de Cruzitas, y una vez que estuvo la sentencia del Tribunal Contencioso y se confirmó en alzada la sentencia, Cruzitas dejó de ser tema. Sí, entonces dejó de ser tema hasta el 2018. Muy buena pregunta, don Randall. Yo hablo del día 1, el día en que yo, como ministro, asumo la responsabilidad de atender lo que me corresponde como ministro de Ambiente y Energía en el tema Cruzitas. Le estoy hablando del 8 de mayo del 2018.
ya venía el problema desde la administración anterior, y la administración anterior venía entendiendo el problema de la invasión de crucitas que empieza en el 2017, y que en ese sentido hay una serie de directrices y de acciones del gobierno anterior. Entonces, cuando yo hago referencia al día 1, me estoy refiriendo a la tarea que me corresponde a mí a partir del 8 de mayo del 2018. Ok, vamos a ver. Primero, profundicemos en el tema del desastre o no. Usted me dice, Randall, técnicamente no hay un desastre, hay un impacto ambiental, eso lo reconocemos todos, usted también. Lo que no existe es un desastre ambiental. ¿Le entendí bien, don Carlos? Así es, y le expliqué por qué no es un desastre técnicamente, porque no es un desastre si es un problema. Claro, ok, entonces, entiendo que me hable desde el 8 de mayo de 2018, pero yo quiero hablar con el un momento con el ambientalista que existía desde antes del 2018, don Carlos Manuel. Ok, termina lo de Crucitas 2010, 2011, deja de ser tema, cada gobierno simplemente firmaba, digamos, la moratoria minera, y en 2017, un año antes de que usted llegue, Crucitas vuelve a aparecer en el mapa. Y usted ahora me dijo algo muy interesante, que no es que espontáneamente, digamos, un montón de nicaragüenses y de personas vecinas de la zona digan, uy, metámonos, se nos ocurrió hoy meternos, sino que usted me habla de un movimiento organizado para explotar la mina. Lo que yo no entiendo, a menos de que sea un plan como la Casa de Papel, es por qué hacer un plan que a todas luces iba a ser descubierto a mitad del camino. Ok, vamos a ver, varias cositas, don Randall. Uno, o sea, mi trabajo ha sido el tema ambiental profesionalmente en 30 años. Yo la primera vez que fui a la zona fue en el año 94, cuando estaba la empresa Placer Dome. Fue la que estaba anterior a Industrias Infinito. Conozco muy bien el sitio y conozco los expedientes y la historia. En el año 2002, en el gobierno de Don Abel, tomamos, después de un análisis, la decisión de hacer una moratoria. No era una prohibición, una moratoria. La moratoria significa que no se van a dar nuevas concesiones mineras de oro, como se venían haciendo de acuerdo al código del 82, hasta que cambiaran ciertas condiciones. ¿Por qué hicimos esa moratoria? No fue ratificada o seguida por siguientes gobiernos. Es más, el gobierno de don Oscar Arias fue lo primero que quitaron, fue quitar la moratoria, dieron la concesión a Industria Infinita y la declararon de interés público. Pero la moratoria, y es muy importante que yo le comente esto, obedece a que en ese momento yo le dije al señor presidente que estábamos regalando el oro, que el sistema jurídico o la normativa minera, el código del 82, pues prácticamente regala el oro, y que eso no es conveniente para el país. Hemos tenido una gran cantidad de actividades mineras de oro a lo largo de 200 años o 150 años, y el país no ha crecido, no ha generado progreso, prosperidad, particularmente en las comunidades cercanas a las minas, y eso obedece a tres cosas. Uno, de acuerdo al código minero, cobramos el 2% de decano, y dos, no tenemos ninguna capacidad en la Dirección de Geología y Minas para hacer monitoreo, supervisión. Entonces, cuando entra una mina, no sabemos cuánto se extrae, no sabemos si cumple con los requerimientos, y las experiencias en minas anteriores al año 2002 habían sido nefastas. Beta Vargas, Macacona, son minas a cielo abierto que pues nos han demostrado que pues no hubo supervisión, no hubo control, no hubo beneficios para el país, y que lo que nos dejó la empresa cuando se fue, dejó tiradas las cosas, nos dejó un hueco con un problema ambiental serio. Entonces, no deberíamos dar nuevas concesiones mineras hasta tanto no ajustemos el canon a un valor que sea atractivo y beneficioso para el país. O sea, usted va a sacar petróleo a Noruega y le cobran 71% de canon. En Costa Rica cobramos 2% y ni siquiera supervisamos la extracción del mineral del cual está basado ese 2%. Y dos, no tenemos una institucionalidad tan débil que no podemos ni fiscalizar. Y tercero, el tercer argumento de la moratoria era que la minería a cielo abierto tipo industrial en ecosistemas tropicales como Costa Rica es muy, muy delicado, ya que puede contaminar fuentes de agua y puede generar altos daños ambientales. Entonces establecimos la moratoria
con la finalidad de mejorar la legislación ambiental para que el negocio del oro o la minería metálica fuera un buen negocio para el Estado, particularmente buscando un esquema donde se beneficie, la distribución de los beneficios sean mejores, porque al final de cuentas, en el negocio del oro, los que se benefician económicamente son los accionistas de las empresas mineras, nadie más, porque dan empleo y pagan impuestos. Pero entonces su posición como ministro no era minería, no, jamás, Dios guarde, era... No, en absoluto. Y que el Estado se beneficie. En absoluto, usted tiene toda la razón. Mi posición como ministro de Ambiente siempre ha sido buscar los balances. Entonces, déjame terminarle el cuento, don Randall, porque pusimos la moratoria para dejar de regalar el oro. Pero después vino el gobierno de don Oscar y hizo ciertos cambios, se fue al juicio, todo lo que usted nos acaba de comentar, y en el 2010 la Asamblea Legislativa pasa la ley que prohíbe la minería a cielo abierto en Cruzitas, pero la permite de tipo artesanal en Miramar, en Avangares y en la zona sur de Costa Rica, cosa que me extrañó muchísimo. Entonces, pasamos de un esquema donde nos robaban el oro a un esquema legalmente, nos robaban el oro legalmente, a un esquema como el que tenemos hoy que nos lo roban ilegalmente. Pasamos de un extremo al otro. Cuando lo que yo promoví como ministro en aquel momento fue el cambio de reglas. Ahora, algo que yo tengo muy claro en buscar ese balance, don Randall, es que la minería a cielo abierto tipo industrial es inconveniente para el país. Es totalmente inconveniente por sus impactos ambientales. Pero minería diferente, a otra escala y con otro esquema de negocios en donde no le quede toda la ganancia a un accionista en Canadá y que pueda repartirse a través de una cooperativa, como fue lo que el espíritu de los legisladores en el 2010 me parece muy interesante. Y concluyo esta parte diciéndole, yo creo en lo siguiente, don Randall, no hay minería sostenible, eso es un imposible, no hay. Y aquí los diputados, y es donde yo me quejo, los diputados estos que guerrean conmigo con este tema hablan de su minería sostenible, no hay, es imposible, es como decir deforestación sostenible o pesca de arrastre sostenible, es imposible, pero sí puede haber minería que ayude a la sostenibilidad. ¿Cómo? Aquella que tenga una escala y un impacto ambiental que sea manejable y que los beneficios de la extracción y la comercialización se distribuyan de una manera más amplia que lo que hoy hemos tenido a través de esa visión de la gran mina y la gran empresa extranjera. Don Carlos Manuel, el daño, le pregunto, el daño que pudo haber provocado, el impacto, no necesariamente el daño, el impacto que pudo haber provocado Industrias Infinito con el modelo de extracción de oro es mayor al daño que existe hoy en Cruzitas, producto de la extracción ilegal de este mineral? Bueno, eso es una magnífica pregunta y le voy a contestar, como siempre le contesto a usted, sí y no. Le voy a decir en que sí hubiera sido más el impacto y le voy a decir en que no hubiera sido más el impacto. Ajá. En el recurso biodiversidad, el recurso forestal, el recurso suelo, definitivamente el impacto hubiera sido por mucho mayor. Además, cuando se dio la declaratoria de interés público a Empresas Infinito ese fin de semana, deforestaron más de 150 hectáreas de bosque natural. Entonces, si comparamos el impacto de la mina, de la que hubiera sido la mina Infinito versus lo que hoy tenemos, recurso forestal, en recursos biodiversidad, posiblemente hubiera sido muchísimo más alto el daño ambiental. Pero es un recurso mitigable, es un recurso renovable y se puede reponer. La empresa demostró muchísima ignorancia sobre biología tropical al decir que vamos a deforestar un bosque de 300 y 400 hectáreas, un bosque natural, y que íbamos a hacer plantaciones forestales. Eso demuestra mucha ignorancia de biología tropical, lo que confirma uno de los puntos de la moratoria. En lo que sí creo que hoy tenemos un problema más serio que si tuviéramos la empresa es con el tema de mercurio, porque bueno, las empresas, la empresa había planteado todo un sistema de tratamiento y atención del mercurio, y yo no tengo por qué dudar que no lo pudieran hacer. Y hoy tenemos un problema, el problema ambiental no es esos árboles en el suelo y ese suelo expuesto. El daño ambiental más serio que tenemos en Cruzitas es el tema del mercurio, que es un contaminante muy tóxico, persistente y que hay que extraerlo.
el volumen que hubiera manejado la industria de Infinito sobre químicos hubiera sido muchísimas veces más, pero bueno, se tiene la ciencia y la tecnología para hacer esos manejos. Aún lo anterior hemos visto desastres ambientales tremendamente serios por minas que han manejado mal la contención, particularmente en las lagunas, el tratamiento de estos químicos. En Brasil tuvimos un problema hace 1 año y medio que fue terrible. Pero entonces, en el recurso forestal, definitivamente, y biodiversidad, el impacto de la mina hubiera sido muchísimo más. Hoy tenemos posiblemente un problema más serio en temas de mercurio que si hubiéramos tenido la empresa ahí. Ok, si usted pudiera echar para atrás el tiempo, ¿qué cambiaría de lo que hicimos como país? Bueno, yo hubiera aplicado muy fuertemente los principios y los objetivos de esa moratoria del año 2002, el ajuste del canon, ajustarlo en un 30 o 40%, el 100% de los recursos, y eso es uno de los cuestionamientos que yo tengo en los 2 proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa, que primero permiten, vamos a ver, regalamos el oro legalmente, hoy nos lo roban ilegalmente, y hay 2 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa donde vuelven al esquema anterior donde regalábamos el oro legalmente. Entonces vamos de un extremo al otro, y eso es inconveniente para el país. Entonces hay que hacer el ajuste. Primero, hay que mantener la prohibición de minería a cielo abierto, movernos hacia un modelo más artesanal, bajo una estructura posiblemente cooperativista, y todo eso tiene una serie de implicaciones. Hay que ajustar el canon a un canon verdaderamente que sea beneficioso para el país, como en cualquier país desarrollado. Usted, don Randall Rivera, va a Canadá a sacar oro y le cobran entre 30 y 50% de canon de ingreso. Nosotros tenemos que ajustar el canon. Y el 100%, y esto es algo muy importante, porque en los proyectos de ley, aun cuando se hace un ajuste tenue del canon, lo reparten entre todo el mundo, desde la Asociación de Desarrollo y la municipalidad. Y lo más importante es fortalecer la capacidad del Estado de hacer bien las cosas, que es la Dirección de Geología y Minas. La Dirección de Geología y Minas, y nosotros nos pusimos a trabajar mucho este año, al igual que SETENA y otras direcciones que estamos en todo ese proceso de mejora regulatoria, dura, don Randall, en promedio 8 años para sacar una concesión. Y no es una concesión de oro, es una concesión en un tajo. Que la municipalidad quiere sacar material para arreglar los caminos vecinales, dura 8 años, etcétera, etcétera. Entonces, sin una Dirección de Geología y Minas fortalecida, con más personal, y que cambie de ser una tramitadora de concesiones a una agencia que haga investigación y desarrollo geológico, el país no avanza. Entonces, esos son los temas que hay que abordar de una manera integral. Don Carlos, ya voy a caer ahí, pero necesito quedarme en una cosa que me dijo antes, porque, digo, usted como ministro de Ambiente aún hoy debe tener muchísima información fresca de lo que ocurre justamente en Cruzitas. ¿Quién, según su entender, quién motiva, o sea, cuál es el inicio de esta asociación ilícita para meterse a robar oro en Cruzitas? Porque usted lo señaló con muchísima propiedad. Me dijo, Randall, esto no fue que se nos vinieron a invadir de una vez a buscar oro, es una planificación de crimen organizado. ¿De quién, según lo que usted cree, don Carlos? Bueno, cuando nosotros empezamos en el 2018 con el Ministerio de Seguridad Pública, nuestra tarea fue aplicar la ley. Esto era un tema que trascendía el tema ambiental, el tema de seguridad pública, muy principalmente, ¿verdad? Y nuestro esfuerzo ese primer año era contener el crecimiento del problema de ilegalidades en el sitio. Tenían 4.500 personas y toda una provisión de servicios de hospedaje, alimentación, combustibles, materiales, etcétera, etcétera. Y que nuestra tarea era eso. Nosotros partimos de la presunción de que había habido una invasión espontánea, pero a los pocos meses de estar trabajando en el sitio nos dimos cuenta que hay toda una red detrás y que esos coligalleros ilegales, principalmente nicaragüenses, hasta un 90% de ellos nicaragüenses, pues le estaban trabajando a alguien más. Y fue donde empezamos a descubrir toda esa red y se han determinado 2 o 3 grupos que han venido trabajando. El accionar del OIJ de hace unos 15 días atrás, pues era lo que nosotros en el Ministerio de Ambiente estábamos esperando ya hace más de muchos meses, porque necesitábamos empezar a golpear. Aquí lo importante es que nos dimos cuenta
que aun y cuando, que ese es otro tema que tenemos que tratar de resolver, don Randall. Nosotros tenemos legislación solo para extraer el oro, y después de que se extrae el oro, ¿qué? Nadie sabe qué pasa con el oro. No hay ninguna trazabilidad, y lo que hemos encontrado son muchas cosas. Primero, a mí, y volviendo al tema de los diputados y la información que no es precisa o certera. Yo, ese día que comparecí en la Asamblea Legislativa, hay un diputado que me decía que era un desastre que todo el oro se lo lleven a Nicaragua, y yo fui el que le dije, aún en contra de las indicaciones del OIJ, fui el que le dije, no, el oro no va a Nicaragua, sale por el aeropuerto Juan Santa María. No solo el oro de Cruzita sale por el aeropuerto Juan Santa María, sino otros oros de procedencia informal en Costa Rica, y también entonces, al no tener una legislación que regule la comercialización, industrialización y exportación del oro, pasan muchas circunstancias, como por ejemplo, que el oro salía por el aeropuerto Juan Santa María, iba con destino a Miami, Los Ángeles y Houston, donde una persona iba con una maleta y él declaraba lo que llevaba, y Hacienda le daba las autorizaciones respectivas, y que en ese sentido encontramos que el oro sale legalmente de Costa Rica cuando la procedencia es ilegal. Y tenemos presunciones bastante fundamentadas de que en Costa Rica entra oro de procedencia ilegal, particularmente de la Amazonia de Perú, entra a Costa Rica, sale por una maleta, pasando por Hacienda, totalmente legal hacia Estados Unidos. Entonces estamos incluso lavando la procedencia de oro de origen ilegal de otros países, dado la falta de regulación que tenemos en Costa Rica sobre el comercio, la industrialización del oro. La gente que ha estado exportando oro dice que bueno, que ellos vienen a comprar oro chatarra, que es que van donde la abuela y le compran las joyas en la necesidad de la abuela y la funden y hacen lingotes y los traen. Entonces encontramos toda una estructura de comercialización que está al margen de la legalidad. Don Carlos Manuel, vamos a ver, esta minería que ayuda a la sostenibilidad, que fue la que usted mencionó, ¿por qué o qué ha hecho usted como ministro para impulsarla entonces y no dejarle la tarea necesariamente a los diputados? Porque efectivamente Geología y Minas es un chiste, es decir, tiene 38 funcionarios, a eso me refiero con un chiste. ¿Qué pasa después de extraer el oro? No sabemos porque no hay regulación. Se quiere ir de un lado a otro, y yo le diría, bueno, cuando usted sea ministro de Ambiente, impulsa esa agenda, pero es que ya lo fue 2 veces, y en esta última, ¿qué ha hecho usted? Muy buena pregunta, y qué dicha que ninguno de los diputados me hizo esa pregunta, porque si hubieran tenido un poquito más de interés en estudiar las cosas, hay cosas en donde pues yo no he podido cumplir, y políticamente son debilidades que yo he tenido. Y que dicha que los diputados no hicieron esa pregunta, hicieron otras preguntas tremendamente superficiales en un show totalmente político, pero bueno, voy a contestarle con toda franqueza. Mire, no me dio tiempo por varias razones. Habían varias direcciones, la dirección, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, la Dirección de Aguas, CETENA y Geología y Minas, que requerían un abordaje profundo en términos de mejora regulatoria y mayor eficiencia en el gasto. Y con todas, menos con la Dirección de Geología y Minas, hubo una armonía conceptual entre el ministro y el director de esa dirección. O sea, con el director de Aguas, yo desde el primer día me entendí perfectamente, con la directora del SINAC perfectamente, y con CETENA. Y déjeme decirle, hoy la Dirección de Aguas funciona muy bien, o sea, es 100% sostenible desde el punto de vista financiero, todo se nutre con el canon de agua, que es lo que pues le estaba diciendo que teníamos que hacer en la Dirección de Geología y Minas. No depende del gobierno central para transferencias, hace investigación y desarrollo. Entonces me dediqué a todas estas, y bueno, en la Dirección de Geología y Minas, y eso lo he comentado públicamente, ha habido diferencias entre la directora y su personal y mi persona, porque tenemos diferencias. Yo no creo en la minería a cielo abierto industrial, yo no la creo y no es conveniente. Y bueno, tanto en la Dirección de Geología y Minas como en el Colegio de Geólogos, pues tienen posiciones, particularmente el Colegio de Geólogos tiene posiciones muy, muy diferentes
a las mías en tema de petróleo y gas, que podemos hablar perfectamente de petróleo y gas, y el tema de minería. Bueno, pero ¿quién manda? Entonces, para contestarle muy claramente, como yo pensaba, y esto va a suceder este año, y va a estar los 4 años, avancé más rápidamente en esas otras direcciones, tenemos una propuesta para la Dirección de Geología y Minas de transformarla en un servicio geológico. Lo primero que tuvimos que hacer es todo el trabajo que duró 1 año con la ventanilla única de inversión de COMEX, en donde hicimos un análisis de flujos y procedimientos, cosas que ya teníamos en las otras direcciones y que pude avanzar más fuertemente en las otras direcciones que en Geología y Minas. Este año teníamos planteado dentro de nuestro cronograma presentar una transformación de la dirección en un servicio geológico, que es un paso muy importante donde tiene que nutrirse exclusivamente del canon. A eso no me dio chance. Yo como ministro no lo voy a ver, no lo voy a promover, pero el MINA lo va a hacer este año. Entonces, esa es la razón por la cual antes no lo habíamos presentado, porque pude avanzar más al haber más sintonía conceptual con los directores sobre los otros temas que en Dirección de Geología y Minas. Pero está bien, pero ¿quién manda en el MINAE? Porque le he escuchado varias veces señalar esto de Geología y Minas en el sentido de que piensan diametralmente diferente, pero bueno, finalmente usted es el ministro. Sí, claro, pero el ministro no es un dios, ni no es un dios, y aquí en muchos casos he tenido muchísima resistencia al cambio, y esa resistencia al cambio se manifiesta muy formal o informalmente. Y las cosas no son sencillas. O sea, aquí los mandos medios, particularmente de abogados, tienen un poder tremendamente fuerte. Le hacen la vida imposible al ministro. Bueno, le hacen la vida imposible al ministro en cuanto a la implementación de su agenda política, ¿verdad? Entonces hay muchísima resistencia. Y aquí se manifiestan muchos dogmas también, don Randall. Esos dogmas se manifiestan muy fuertemente en mandos profesionales. Y claro, yo posiblemente pude haber removido a medio mundo ahí en la Dirección de Geología y Minas, pero ese no es mi estilo. Aparte de que me hubieran cuestionado por persecución política y hubiera tenido más demandas laborales por acoso laboral, porque esa es otra cosa, don Randall. Usted hoy no puede tocar a un funcionario con un reporte que ha incumplido o ha cometido faltas porque inmediatamente tiene una denuncia por acoso laboral. O sea, es una barbaridad a lo que hemos llegado en este país. Claro, entiendo eso, pero conociendo su pensamiento, ¿qué significa? Eso no es mi estilo. No es mejor que usted como ministro diga, me comía la bronca, yo quito a la gente de Geología y Minas, porque lo que están haciendo, según su concepto, don Carlos, era, ahora sí, buscar un desastre para el país. Bueno, es que yo tengo evidencia que la gente aquí en el ministerio le pasaba mucha información a los diputados que no pasaban por mí, y de un momento a otro me encontraba con información donde me hace ver que yo no podía confiar en ellos. Aún lo anterior, en mi objetivo de contención en Cruzitas y de presentar una transformación de esa dirección, yo tomé la decisión de seguir trabajando con esa gente, porque si no, el argumento político hubiera sido persecución política y mato cualquier posibilidad de pasar una ley que modernice la Dirección de Geología y Minas. Todas esas cosas las puse sobre la mesa y tuve que aceptar condiciones que políticamente yo no controlo, porque las cosas, en su mayoría, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Ok, ¿ante quién las puso sobre la mesa? Ante mi equipo, ante el gobierno y ante algunos diputados que estaban interesados en ayudar en esa transformación. Y déjeme darle otro argumento, don Randall. Ya seguimos con otro argumento, pero ¿qué significa las puse sobre la mesa y tuve que ceder? O sea, es que no sé si lo dice de una manera literal, es decir, que conversó con el presidente, que es el gobierno, o con otros ministros y diputados, y usted dijo, bueno, para que me dejen la gestión en paz, yo cedo en estas cosas y no me voy a meter con Geología y Minas. Ok, entonces lo que yo hice... De una manera abstracta. No, se lo voy a poner muy claramente. Yo hice una relación costo-beneficio, como normalmente uno, pues, analiza las cosas antes de tomar una decisión. Aquí lo más importante para mí en la Dirección de Geología y Minas no es el tema de oro, que es un problema serio. Es todo el tema de concesiones de piedra y material de construcción de Tajo y de Ríos. Duramos 8 años.
El país no puede avanzar en infraestructura, nada puede avanzar si no hay material de construcción, y ese material de construcción requiere una concesión. La concesión dura 8 años. Entonces, mi interés era la reforma, o sigue siendo la reforma de Geología y Minas, para que pasemos de 8 años a algo que sea sensato, digamos 6 meses, 1 año. Y entonces, yo puse sobre la mesa el poder avanzar, porque ahí sí había muchísima sintonía con gente del sector geológico y gente del minaje. Entonces, para mí eso era más importante que el no poder avanzar en los temas de oro. Entonces, esa fue la decisión, y esa decisión fue una decisión que yo la tomé con mis viceministros después de un análisis. Vimos que era más importante el mover esa agenda de reforma para que el país fuera mucho más competitivo y no duráramos 8 años en promedio en una concesión, que resolver el problema de oro. ¿Y no podía hacer las dos de una vez? Era imposible, don Randall. Era imposible, o sea, pues bueno, si yo hubiera quitado la directora de Geología y Minas, y que tengo que ir por un proceso, y que tengo que ir y que no puede ser una decisión meramente política, si yo le hubiera quitado el problema político y yo hubiera tenido una asamblea legislativa, hubiera sido mucho más grande, porque me hubieran tildado de persecución política, y ahí me hacen imposible cualquier objetivo que yo quiera desarrollar en Geología y Minas. Y mi principal objetivo es que no duremos 8 años en una concesión de un tajo o de un río, y que el país pueda avanzar en toda esta obra de infraestructura que requiere. Don Carlos Manuel, ¿usted habló de este tema con diputados? Hablé con algunos diputados de la fracción del PAC, principalmente, sobre la necesidad de la modernización de la Dirección de Geología y Minas. Hablé este tema con varios ministros que tienen que ver con mejora regulatoria y competitividad, porque yo necesitaba apoyo de ellos, de sus técnicos, que me hicieran las evaluaciones de cuál es el nivel de entrabamiento que teníamos en la Dirección de Geología y Minas. Claro, pero a lo que me refiero, si habló con diputados, es esto. Señores, yo les dejo a la directora de Geología y Minas. No, pero por favor, avancemos en tal cosa. No fue así, porque no llegamos a ese punto siquiera, don Randall. O sea, fue conversaciones a lo interno de mi equipo con las viceministras, en que llegamos a plantearnos eso, a la vez que estábamos trabajando en ese índice temático de lo que tiene que ser un proyecto que reforme el Código de Minería de 1982 para pasar a una dirección, para pasar de una dirección de Geología y Minas que no es eficiente en la tramitación de expedientes, a un servicio geológico y que se nutra 100% de su carne. Don Carlos Manuel, si en el MINAE o en cualquier ministerio ocurriera lo que el ministro quiere, no lo que el ministro puede, sino lo que el ministro quiere, ¿usted hubiera quitado a la directora de Geología y Minas? Posiblemente no, don Randall, porque... ¿Pero en qué quedamos? Posiblemente no, bueno, porque es que el que yo tenga diferencias con ella sobre el tema de oro no quiere decir que valen más muchas otras cosas. Y posiblemente, pero la gente lo ve como el tema más... Yo entiendo que usted no lo ve como el tema más importante. Pero la gente, yo hoy dije, hoy está Carlos Manuel Rodríguez, ¿qué quieren que le pregunte? 95% crucitas. ¿La gente está con crucitas en la cabeza? Sí, de eso estamos hablando. Posiblemente yo le hubiera quitado y tengo el mismo problema con otra persona. Entonces, al final tenemos un problema de la estructura y de los procedimientos, que ella es de toda mi confianza, posiblemente no lo es, y lo he hablado con ella. Pero eso no hubiera posiblemente sucedido. En algún momento llegué a la conclusión, en algún momento, o había pensado en hacer otra cosa, un tipo de intervención, pero al final no estamos resolviendo el problema. Y yo creo que, de nuevo, lo más importante aquí, don Randall, es toda esa gestión institucional que tenemos que fortalecer. ¿Lo complotearon en el MINAE, don Carlos Manuel? Bueno, en muchas cosas, muchas direcciones, particularmente en componentes donde se tenía que hacer un análisis legal, yo difería muchísimo de el análisis legal, y tuve, sí, claro, pero eso es lo normal, y eso lo han tenido todos los ministros. Hay interpretaciones de las normas y los requerimientos. Aquí el problema, don Randall, de cualquier ministro es encontrarse con un documento por escrito, con una opinión de un abogado. Ahí uno está verdaderamente contra la pared. Y entonces, si uno trata de cambiar esa opinión, lo tildan de
manipulación de la información, de tráfico de influencia, cosas muy diferentes, muy difíciles. Entonces, hay un tema de gobernabilidad complejo. Pero entonces ahí es donde la ciencia y la técnica y la capacidad de liderazgo juega un papel. Yo tuve bastantes encontronazos con gentes que opinaban diferente, y al trabajar el tema técnicamente llegamos a consensos que generaron decisiones que me parece que fueron las correctas. Y tuve muchos casos, así como se lo comento, particularmente con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. ¿Valió la pena las sesiones que hizo, en el sentido, digamos, cuando tomó la decisión de ceder, en el sentido de que ya hubiera estado impulsado, por lo menos de arranque, algunas de las reformas que usted quiere? Sí, claro, hay muchas cosas que pues yo quería que no se podía. Por ejemplo, el tema de aprovechar madera caída en una finca en posesión dentro de una reserva forestal o una área silvestre protegida. O sea, ahí tenemos gente, particularmente campesinos pobres, que tienen un derecho posesorio y no tienen título de propiedad dentro de un área silvestre protegida que permite la propiedad privada, que no pueden hoy cosechar la madera que se cae. Y entonces me encontré con opiniones legales que eran en contra del espíritu de la norma, el sentido común y sobre todo el interés que tenemos en el Ministerio de hacer un manejo racional de los recursos naturales. Entonces, o sea, el interés que tiene usted, porque si hay algo que me ha quedado muy claro es que en el MINAE hay diferentes intereses. Sí, claro, como en cualquier otra institución. Me imagino que en la radio... muchos consuelo de tontos, dicen, don Carlos Manuel. Me imagino que en la radio donde usted trabaja también hay muchísimos criterios de los que opinan políticamente, y eso es lo normal. Entonces seguramente aquí... ¿Sabe cuál es la diferencia? Y claro que los hay. La diferencia está en que nosotros, Costa Rica financia los ingresos del MINAE. Entonces, a mí no me importa si en la radio, que es de un accionista, hay diferentes criterios que lo vuelven ineficaz, porque en algún momento el accionista principal volverá a ver y dice, ¿sabe qué? Quíteme a Randall porque no sirve, o Randall quítele al que le hace la vida imposible. En su caso, y en el caso del MINAE, son fondos públicos que todos esperamos que sean eficaces. Y yo no estoy diciéndole que usted no ha sido eficaz. Lo que digo es que esa división y esa lucha y esa guerra civil que hay dentro del MINAE y dentro de todos los ministerios, si gusta, pero hoy usted es el ministro de Ambiente, dentro del MINAE hace que sean poco eficaces y hace que sean poco eficientes, don Carlos Manuel. Vamos a ver, no hay una guerra civil desde el punto de vista político e ideológico, eso no es así. No, porque usted guardó los fusiles en la oficina. Puede ser que sí, porque yo no llego a necesitar los fusiles porque uso la ciencia y la técnica y los buenos modales y entendiendo las circunstancias. Yo creo que el reto, si vamos a hablar de eficiencia en la gestión, tiene que ver con el entrabamiento reglamentario que tenemos en este país, que se hace tremendamente complicado, y el hecho de que, y le cito el caso de mi despacho, yo en mi despacho tengo 8 o 10 personas, desde el chofer en adelante, vivimos atendiendo solicitudes de los diputados, de la Contraloría y la Procuraduría, y de cualquier ciudadano que pide información, en lugar de estar compitiendo con el requerimiento de tiempo que hay que dedicar para administrar y gestionar la institución. Ahí es donde yo veo que sí tenemos un problema serio. Con el tema de las diferencias, yo le digo, aparte de diferencias que tuve en apreciaciones legales de abogados, a nivel de directores hubo muchísima convergencia en toda la agenda, que no es que yo traje una agenda política bajo el brazo. Yo traje ideas de cómo implementar las leyes ambientales que existen en el país por mi experiencia y mi trabajo. Yo no traje ninguna cosa que no sea diferente, aparte de cosas nuevas, como todos los temas de cooperación internacional y el plan de descarbonización y otra serie de planes. Pues yo traía ideas para poder implementar eso. Y por ejemplo, en el caso del SINAC, el SINAC en el 2018 era la segunda peor institución ranqueada por la Contraloría en gestión institucional, y hoy está a mitad de tabla. O sea, pasamos de ejecutar el 60% del presupuesto a 90% del presupuesto. Y eso lo hice haciendo cambios. Cambié el director del SINAC, cambié el director financiero del SINAC, cambié el director de recursos humanos del SINAC, cambié el director financiero del SINAC,
y cambié a 4 directores de áreas de conservación, ahí sin tener que sacar el fusil, hice cambios profundos, que al final puse una señora que no sabía mucho de recursos naturales, pero era experta en la administración pública, y logramos romper con una tendencia de ineficiencia en el gasto y la inversión en el SINAC. Entonces, ha sido una combinación de un poquito de todos los elementos, pero sí, en algunos casos tuve que hacer cambios, porque también con ciertas leyes, el ministro dentro del MINAE tiene más autoridad jurídica que en otras. En el SINAC yo soy el presidente del Consejo Nacional de Áreas de Conservación y me da para poder llevar esas decisiones que fueron decisiones que se tomaron, y la gente, o sea, no fue gente que despedí, fue gente que moví, porque yo no había ni causal ni mucho menos para despedir a nadie. Yo quité el director del área de conservación y él quedó en un puesto técnico y traje una persona de acedos que pude encontrar afuera. Claro, así que no despedí gente. No estoy hablando de que echa la gente, porque en la función pública no se puede. Estoy hablando de que el ministro ejerza, digamos, las competencias que en algunos casos le da la ley y en otros no le da la ley. Pero para entender esto, don Carlos Manuel, ¿le hicieron boicot a sus planes? No señor. No me hicieron boicot a mis planes. Posiblemente el tema de geología podríamos encasillarlo ahí con relación al tema de oro, pero en el resto de las 15, 16 direcciones generales del MINAE hubo muchísima sintonía con los directores y pudimos avanzar en los objetivos que nos plasmamos al principio de la administración. ¿En qué prioridad está Cruzitas? ¿O en qué prioridad estaba hasta hoy? Bueno, Cruzitas siempre es una prioridad alta, no solo por el problema ambiental, sino por el problema de seguridad, y es un tema de alta importancia política dentro del MINAE y dentro del gobierno. Y así pero no es la 1, ¿verdad, don Carlos? Pues desde el punto de vista del reto político, por mucho es la 1. No, claro, pero estoy hablando de su gestión, porque usted se dio varias cosas a cambio de una agenda que le parecía más importante que la extracción de oro. Sí, porque, vamos a ver, mi tarea es cumplir con la ley y mi tarea es parar las actividades ilegales dentro de Cruzitas. Y hoy estamos en el punto más bajo. No se puede decir que no se hizo nada. Que se puede decir que se pudo haber hecho más, muy posiblemente. En el otro tema es un tema de legalidad. Los diputados tomaron una ley en el 2010, que yo no comparto, que prohibieron totalmente la minería. Lo que sí comparto 100% o 1000% es prohibir la minería a cielo abierto en tipo industrial. Pero crearon una circunstancia muy particular en donde sí puede haber minería en Avangar, en Miramar y zona sur y no en Cruzitas. Eso en gran medida ha generado el problema que tenemos hoy. Por lo tanto, el tema de Cruzitas ha sido y seguirá siendo un tema de alta importancia para el MINAE. Don Carlos Manuel, ¿cuál fue su principal error como ministro? Bueno, yo tengo bastantes errores. Tal vez el principal error fue no haberle dedicado más tiempo, calidad a cada uno de los señores diputados. Y poder comprender su entorno político, su aspiración política. Yo después me di cuenta que eso fue un gran error de concentrarme con los que más conocía o los más afines a la agenda del MINAE. O sea, habían diputados que de manera orgánica y natural venían directamente hacia el MINAE y se establecía una relación, y no así con otros que yo lo debí haber hecho. Eso es un gran error. En el tema de Cruzitas, definitivamente el tema de comunicación, fallamos tremendamente en comunicar lo que estábamos haciendo. Algunas cosas no se podían comunicar porque eran investigaciones que iban a generar acciones judiciales. Creo que en ese tema de comunicación pues estuvimos fatal, y aun cuando tenemos limitaciones, fatal. Creo que errores de apreciación política con sectores privados. O sea, a mí el tema de Piña, aun cuando le entramos duro, el tema de Piña fue algo que yo debía haber tenido un protagonismo más fuerte, entendiendo algunas cosas y tomando decisiones importantes, particularmente el poder establecer próximamente una directriz sobre monocultivos en áreas silvestres protegidas, el haberme metido más en temas ambientales que no le correspondan al MINAE, don Randall.
todos los temas ambientales en el país no son temas de exclusiva competencia del MINAE. El MINAE comparte responsabilidades ambientales con otros ministerios. El haberme metido más a trabajar en resolver o en generar propuestas de soluciones en esos otros temas ambientales que tienen que ver principalmente con contaminación, me parece que fue un error político mío no el destinarle el tiempo, y creo yo que yo no lo llamaría un error, pero es una realidad, el dedicarle tanto tiempo a los temas urgentes y menos a los importantes, pues es algo que yo hoy me arrepiento no haberle dedicado más tiempo a los temas más importantes que a los temas urgentes. Es curioso porque la mayoría de sus errores, de los que usted señala, son efectivamente de manejo político, don Carlos Manuel. Sí. De estrategia, si me lo permite. Sí, posiblemente sí, particularmente en esa relación con la Asamblea Legislativa, que es única. Y en la comunicación que usted me dijo, fatal. Sí, en la comunicación fatal, o sea, pero es que también hay condiciones muy complejas, o sea, para poder comunicar. Pero no se justifique, porque qué pereza. No, hay complicación, no, posiblemente de los errores más grandes el no poderle dedicar más esfuerzo al tema de comunicación, sí, definitivamente. Porque hay cosas importantes que comunicar. Oiga, un montón de gente me ha bombardeado a lo largo de la entrevista para que pare de hablar de crucitas y empiece a hablar del reglamento de generación distribuida. Okay. Dicen que es una deuda que usted ha dejado. No, ninguna deuda. Vamos a ver, duramos un año en poder generar una propuesta técnica de consenso para dar un paso sustancial en el nuevo modelo el nuevo modelo del negocio eléctrico. Y creo yo que yo podría sentirme bastante orgulloso de dejar el ministerio hoy con una propuesta de reglamento que da un paso sustancial en el avance hacia la generación de fuentes de electricidad de energía renovable bajo este esquema de generación distribuida. Así que no hay ninguna deuda, no echamos para atrás, no nos quedamos sentados en el reglamento del 2015, sino que dimos el gran paso. Lo que me duele es que no tenga una semana más para firmar el decreto que está entrando a leyes y decretos de esta semana para dar ese paso. ¿Por qué? Porque el negocio de la electricidad, don Randall, en 10 años va a ser muy, muy diferente a como lo es hoy, en donde pues hoy tenemos toda esta estructura de 50, 70 años, donde hay un generador, hay distribuidores, y todos consumimos y pagamos esa electricidad. En 10 años, la gran mayoría de nosotros estamos generando nuestra propia electricidad. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos a esos cambios tecnológicos que vienen, particularmente si avanzamos en la electrificación del sector transporte, y que en ese sentido, el MINAE da un paso muy grande, y el sector privado, desde la UCAEP hasta pues la Cámara de Generadores de Energía Solar, están muy contentos con el proyecto, con la propuesta de consenso que tenemos, que simplemente está en el proceso de firma, porque ya pasamos todos los filtros de consulta pública que se requerían pasar. Don Carlos Manuel, a la nueva ministra, Andrea Mesa, ¿ya le contó cómo está el juego político allá adentro? Sí, bueno, ella ha estado aquí en ese juego político. Ella es la directora de Cambio Climático, ella es la autora intelectual del plan de descarbonización, entonces por ese lado sabe a lo que viene. Y sí, claro, hemos tenido ya bastantes reuniones de trabajo en donde pues le he comentado los retos y las oportunidades. ¿Y de qué lado están? ¿Del suyo, de geología y minas, por ejemplo, en el tema del oro? Mira, yo creo que no es un tema de que si uno está al lado mío o del otro. O sea, yo creo que aquí yo vengo trabajando con 4 viceministros, un oficial mayor y otros en el ministerio que hemos definido que nosotros tenemos una posición muy clara en cuanto al tema de crucitas y en cuanto a nuestra responsabilidad de contención. Y que si en el caso que los diputados quieren cambiar la ley, esa ley tiene que cambiar con esos 4 elementos que yo le comenté y que yo muy respetuosamente se los dije a los señores diputados. Ella es de la misma línea y hemos comentado el tema y ella lo entiende perfectamente. Claro, pero es que se quitó la pregunta como una bola de surf del deporte del cual usted es súper aficionado. Vamos a ver, yo tengo un lapicero en la mano izquierda, un lapicero en la mano derecha. La izquierda de geología y minas, la derecha es usted en el tema del oro.
Sí, así es. Eso es bastante correcto. Ok, ubíqueme a doña Andrea. Yo diría que estaría ahí donde está el micrófono suyo. Ay. En el puro medio. Espérese. En el puro medio. Yo creo que ella es una persona, vamos a ver, yo creo que es una persona más balanceada que yo en muchas de las cosas. Posiblemente. No es tan extremista como usted en temas de minería, ¿verdad? Posiblemente no. Yo soy extremista en la minería a cielo abierto industrial. Súper. Claro, ella no. Pero es un extremismo ante las circunstancias basado en la ciencia y la técnica. No. Basado en lo que la realidad nos lo ha dicho. Don Carlos, yo no cuestiono su posición. Usted es el experto ambiental, no yo. Pero lo que quiero saber es si ella, usted es extremista y usted dice, sí, pero justificado. Sí, justificado, está bien. Usted está en contra absoluto de la minería a cielo abierto industrial, queda claro. Sí, señor. Geología y minas no. No. La ministra no está en el mismo extremo suyo, la nueva ministra no está en el mismo extremo suyo sobre la minería a cielo abierto industrial. Mire, yo no le puedo contestar esa pregunta porque yo no se la he hecho a ella. Hace semanas la pusieron. Usted es un aficionado fiebre de ese tema y no sí, le claro, yo le dije, sí, me va a contestar, don Randall. Mire, yo le dije a ella qué es lo que opino, que es lo mismo que le he dicho a usted, y le he dicho a ella qué es lo que yo opino que debería hacerse si los diputados quieren cambiar la ley. Ya es una decisión de ella como jerarca el seguir este consejo que yo le he dado, ¿no? Está bien, pero usted la conoce desde hace tiempo. ¿Dónde la ubicaría usted? Yo creo que ella es una persona que, al igual que yo, tenemos mucha experiencia, formación y nos basamos en la ciencia y la técnica. Y no tengo la menor duda que a ella no le va a temblar el pulso para estar en contra de la minería a cielo abierto de tipo industrial. Yo no tengo la menor duda que ella, aun cuando no se lo he preguntado, pero por mis años de trabajo, yo la conozco hace 20 años, por mis años de trabajo, yo no tengo la menor duda que ella comparte mi apreciación de que no hay minería sostenible, pero hay minería que puede ayudar a la sostenibilidad. Entonces, no tengo la menor duda que en eso el norte político que se ha trazado en esta administración seguirá. Pero la de cielo abierto industrial, usted tiene claro, a pura observación, porque no he hablado con ella de eso, que no podría estar de acuerdo, entonces. Sí, ella no tengo la menor duda que no pueda estar de acuerdo con eso. Exactamente. Son las tres cosas. Ella no me ha dicho que está en contra de la minería a cielo industrial, pero todas las conversaciones que hemos hecho me queda en evidencia que esa es la posición de ella. Sí, es que yo lo que quería determinar es si el MINAE cambiará con su salida, don Carlos. ¿Era la posición de Carlos Manuel Rodríguez o era la posición del Estado? No creo. Es la posición del gobierno, no del Estado. Y que la posición del gobierno está marcada a la cancha por la legislación nacional y esa es nuestra tarea, ¿verdad? Tiene razón, es la posición del gobierno, porque dentro del Estado está la directora de Geología y Minas. No, y también la Asamblea Legislativa y las Cortes y otras serie de instituciones. Don Carlos, usted ahora mencionó la piña y me dijo que habían hecho cosas, pero que no había sabido jugar, digamos, el juego, valga la redundancia, político con algunos actores privados. ¿Por qué? Porque a veces desde afuera existe la percepción de que no han hecho nada con el monocultivo, de la piña particularmente. Bueno, vamos a ver, le voy a aclarar lo que yo le comenté, que yo siento que yo debía haber hecho mejor y que fue un error. El abordaje del tema de piña se hizo muy bien desde el punto de vista institucional y técnico. Es un tema que trasciende al sector agropecuario, es un tema de salud, es un tema de gobiernos locales, es un tema de la AIA, es un tema del MINAE. Y se hizo un abordaje a través del Plan Único de Piña, donde bajo la dirección del ministro de Salud, donde participaban directores de direcciones y viceministros en todo un esfuerzo de poder generar un balance entre una actividad agrícola productiva con las consideraciones ambientales. Yo siento que debía haberme metido más de lleno en ese tema, porque los temas ambientales pendientes en este país están relacionados con contaminación de agua. Y los monocultivos, al ser intensos en el uso de agroquímicos, son una fuente importante de contaminación.
Y aun y cuando este gobierno hizo un avance sustancial en esa parte, yo siento que yo me he metido a dedicarle más tiempo. ¿Por qué? Porque hay temas que requieren una presencia 24/7 de ministros, porque son temas complejos. Y sin duda el tema de la contaminación de aguas es muy serio. El tema de Piña, hemos visto que la expansión piñera ha generado un problema de contaminación de aguas, en donde tanto en Siquirres como en zona norte, pues comunidades y asadas se han quedado sin sus fuentes de agua, ya que fueron contaminadas. Y aun cuando la relación causa-efecto no ha sido comprobado en una corte, es evidente eso. Al igual que temas que tienen que ver con deforestación y cambio de uso de suelo. Eso se ha manejado donde tiene que manejarse en mesas técnicas entre diferentes ministerios, donde han estado viceministros y personas de muy alto nivel de la Casa Presidencial, pero yo siento que yo debía haberme metido un poquito más en estos temas. Yo dejo en la mesa porque la expansión piñera no solamente se dio con ese problema y ese gran reto que tiene el país en temas de contaminación de agua, sino que también entró en algunas áreas silvestres protegidas. Áreas silvestres protegidas que permiten la propiedad privada y que ya habían actividades particularmente ganaderas o agroforestales. Y ahí y eso es un ejemplo de cuando yo me meto un poquito, cuando yo empiezo a trabajar en una directriz para no permitir monocultivos dentro de las áreas silvestres protegidas, con excepción de plantaciones forestales. Porque el monocultivo, al ser un cultivo intenso en agroquímicos, es incompatible con la categoría de manejo de esa área silvestre protegida, aun y cuando permite la propiedad privada y aun y cuando permite desarrollar actividades productivas dentro de esa área silvestre protegida. Don Carlos Manuel, el MINAE es el Ministerio Rector de AIA. Es el Ministerio Rector del Agua. Y hay temas que tienen que ver con el AIA en su rectoría, particularmente lo que tiene que ver con acceso al agua. Lo que quiero saber es si usted es superior a doña Yamilet. Bueno, yo no soy superior en toda la gestión del manejo del recurso hídrico, particularmente después de su captura y provisión de agua. Nosotros somos rectores en el sector hídrico, no en el servicio público de prestación de un servicio de agua potable. ¿Usted no podría recomendar la separación de doña Yamilet, por ejemplo? No, señor. Yo no podría recomendar eso, yo no podría recomendar cambio de tarifas, yo no podría recomendar el trabajo que tiene que ver con el desarrollo de obra e infraestructura. Mi tarea es básicamente la rectoría del recurso hídrico, el velar por el buen uso del recurso hídrico y la gestión integral del recurso hídrico. ¿Usted podría recomendar la separación del presidente del ICE, por ejemplo? De la presidenta del ICE. Sí, porque ahí ya tenemos una circunstancia muy diferente. Yo soy el rector, del ICE y del RECOPE como ministro de Energía. Y lo que y mi rectoría tiene que ver con toda la parte de planificación y la implementación de los planes sectoriales. Entonces, tenemos una planificación, sector combustible, sector electricidad, y dentro de esa tarea yo soy el rector del sector, y ahí tengo que ver con todo el negocio que tiene que ver con combustibles, que tiene que ver con electricidad, respetando las leyes que les dan a ellos vida jurídica, y ellos trabajan con autonomía y ellos trabajan con juntas directivas. Por lo tanto, yo no estoy ni en la junta directiva de RECOPE ni la junta directiva del ICE, pero sí soy el rector de ellos en cuanto al rango político más alto, que tiene que ver con la planificación y la ejecución de los planes sectoriales. Ministro, permítame ir a una pausa comercial, son las 3:17. Necesitaba respirar, don Carlos Manuel. Sí, señor, necesitaba un poquito de café. Vamos a la pausa comercial, regresamos en unos minutos para que vaya pensando con cuál canción se quiere despedir hoy del programa. Don Carlos Manuel, son las 3:17, ya volvemos. Tarde con 22 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Ministro, esta es la última entrevista
que usted brinda como ministro de Ambiente. Nos queda un minuto prácticamente de programa y yo quería preguntarle ahora con la vista hacia el futuro, ¿sí? ¿Por qué es importante que un tico esté en el Fondo Mundial para el Medio Ambiente? Bueno, porque es un reconocimiento que le hacen a Costa Rica por haber logrado avances en materia ambiental, pero también en ese reconocimiento que tenemos de una sociedad que ha tomado decisiones difíciles e importantes. Cuando mi abuelo nació al principio del siglo XX, Costa Rica era uno de los países más pobres del hemisferio occidental y hoy uno de los países con mayor índice de desarrollo humano. Y eso no pasa desapercibido, y esto lo ven desde afuera. Y creo yo que en el tema ambiental, como el tema de democracia, el tema de libertades, el tema de derechos, a Costa Rica se le reconoce. Si yo hubiera sido, yo le voy a decir esto, don Randall, si yo hubiera sido colombiano, brasileño o mexicano, nunca hubiera llegado a este puesto. Es un reconocimiento que se le hace al país, y es algo que yo lo entiendo de esa manera, y de ahí que pues yo con muchísima responsabilidad llevaré adelante esa función tan importante que hay, ya que este es el fondo ambiental más grande del mundo y en él se deposita la esperanza de hacer cambios importantes. No los estamos haciendo, desgraciadamente. Ministro, cuénteme cuál canción escogió para irse. Yo quisiera oír una canción que tal vez es propicia para esta entrevista, que se llama Nos siguen pegando abajo, de don Charly García. ¿Quién sigue pegando abajo? De ahí las redes sociales, los diputados de la izquierda y de la derecha y algunos otros. Pero es bonita esa canción. Charly García, despide Matices. Ministro, muchas gracias y mucha suerte en su nueva gestión. A usted, don Randall, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con usted y los costarricenses esta tarde. Don Glenn Montero, si no me equivoco, es quien está hoy en la cabina monumental, así es que usted suelte a Charly García cuando lo tenga listo. Yo los invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde tendremos nuevamente Matices. 6 meses en la casa, los chicos, las chicas, los papás, las mamás con tareas, etcétera. Y bueno, así terminaremos el año. ¿Cómo enfrentar esto? El Colegio de Orientadores nos ayudará, pero me están llamando de la cabina. Entonces vamos a coordinar al aire. Señor, dígame, nos siguen dando por abajo, es así, ministro, ¿verdad? Nos siguen pegando abajo. Nos siguen pegando, no dando. Nos siguen pegando. Diferente, es diferente, un poquito diferente. Mejor, ministro. Sí. 3:25. Suena Charly García.